Hola, en esta lección vamos a comenzar a ver cuáles son las razones por las que el formalismo hamiltoniano es superior en cierto sentido al formalismo lagrangiano que ya hemos venido tratando anteriormente. Antes de eso quiero tratar un pequeño ejemplo que espero que sea ilustrativo a pesar de su sencillez. Vamos a tratar el caso de un objeto que se mueve en un plano que tomamos como el plano XY. Y este objeto se lanza en presencia de un campo gravitacional uniforme que induce una aceleración gravitacional constante g. Entonces, como ya sabemos, la fuerza gravitacional es conservativa, por lo tanto podemos construir una lagrangiana para este problema, que sería simplemente, como es usual, la energía cinética, que es la masa sobre 2 por la velocidad al cuadrado, menos la energía potencial, que en este caso se puede escoger como mgy. Entonces esta expresión, vean ustedes que cae precisamente dentro de la clase de problemas que vimos en la lección anterior. Es decir, la parte de la energía cinética es un medio de AIJ por Q.I, Q.J, y la parte restante es una función U, vamos a llamarle así, que en este caso coincide con la energía potencial gravitacional, que pues precisamente no depende de las velocidades. Entonces, en este caso podemos ver que esta matriz es algo muy sencillo, es una matriz 2×2, aquí tenemos 2 grados de libertad. Vamos a suponer que Q1 es X y Q2 es Y, y entonces esta matriz AIJ, como se puede apreciar fácilmente, sería una matriz diagonal que tiene precisamente a la m, a la masa de este objeto, en la diagonal. Por lo tanto, la matriz inversa se puede calcular de inmediato para una matriz diagonal como esta. La inversa simplemente se obtiene tomando los inversos de los elementos en la diagonal, y por lo tanto lo que obtenemos de inmediato es que la función hamiltoniana, de acuerdo con la proposición que vimos en la lección anterior, sería un medio. Otra vez, un medio lo separamos, y ahora lo que necesitamos es la matriz BIJ por PIPJ, y le cambiamos el signo a la U, o sea que ahora tendríamos más MGY. Si tomamos en cuenta pues la forma que tiene esta matriz B, el resultado es 1 sobre 2m, que multiplica a px cuadrada más py cuadrada, más mgy, denotando por px al momento conjugado a la variable x y por py al momento conjugado a la coordenada y. A partir de esta expresión podemos nosotros hallar las ecuaciones de movimiento utilizando ahora el formalismo hamiltoniano, es decir, las ecuaciones de Hamilton, que nos dicen, por ejemplo, que x punto es la parcial de h con respecto a px, y si derivamos la expresión que aquí tenemos para la h con respecto a px, manteniendo las demás coordenadas, la y y la py como constante, el resultado es px entre m. Similarmente, y punto es la parcial de h con respecto a py, y el resultado es py sobre m. Por otro lado, px punto es menos la parcial de h con respecto a la coordenada conjugada a la px, que es la x, y como la x es ignorable, la h no depende de x, esto es 0, y aquí pues tenemos, como ya se indicó, un resultado que coincide con lo que obtenemos directamente del formalismo lagrangiano. Notemos que en la lagrangiana la x no aparece, la x es una coordenada ignorable, y por lo tanto la parcial de L con respecto a x punto se conserva. La parcial de L con respecto a x punto es precisamente px, así es de que aquí estamos pues obteniendo algo que ya podíamos haber hallado directamente con el formalismo lagrangiano. Insisto, hasta aquí todo es esencialmente lo mismo que teníamos en la formulación lagrangiana, solo que ahora lo estamos obteniendo de una forma distinta. P.y sería menos la parcial de h con respecto a y, y eso entonces nos da menos mg. Y aquí podemos ver algo que ya se ha mencionado anteriormente. Y me refiero a que el hecho de tener ecuaciones de primer orden no necesariamente significa una gran ventaja. Aquí, por ejemplo, esta ecuación no se puede integrar de inmediato porque la y punto está en función de la py, la cual no es una constante,
Así es de que tenemos que combinar estas ecuaciones, aunque afortunadamente en este ejemplo muy sencillo es posible integrar estas ecuaciones directamente. Aquí Px es una constante, aquí Py sería menos mg por el tiempo más una constante, y esos resultados después se pueden sustituir en este otro par de ecuaciones para encontrar la solución completa al problema. Las ecuaciones que aquí hemos obtenido nos permiten, por ejemplo, identificar fácilmente las cantidades que se conservan. Una de ellas ya la hemos indicado, Px es una cantidad conservada, su valor depende de las condiciones iniciales. Otra cantidad que se conserva es la H misma, que en este caso, recuerden, representa la energía total del sistema, y su conservación pues viene, entre otras cosas, de que como la L es independiente del tiempo, entonces la integral de Jacobi se conserva, y la integral de Jacobi es esencialmente la definición de la H, solamente con la diferencia de que la H la escribimos aquí en función de estas nuevas variables, cosa que en el formalismo lagrangiano original la integral de Jacobi pues se expresaba en términos de las variables que originalmente teníamos. Entonces esta h es una constante y uno puede demostrar, cosa que vamos a hacer enseguida, que hay una cantidad que también se conserva aquí. Vamos a llamarle, por ejemplo, A mayúscula, que vamos a definir como Pxpy sobre m más mgx. Noten que esta cantidad tiene dimensiones de energía. Aquí, por ejemplo, mgy tiene las mismas dimensiones que mgx, pero definitivamente esta expresión no es la energía mecánica de esta partícula en el campo gravitacional uniforme que aquí estamos considerando. Entonces podemos calcular la derivada de A con respecto al tiempo, y una forma de hacerlo sería utilizar la relación que ya obtuvimos en la lección anterior, es decir, por medio del paréntesis de Poisson de A con H. En este ejemplo, la derivada parcial de A con respecto a t vale 0, ya que la t no aparece explícitamente en esta expresión. Pero utilizar los paréntesis de Poisson en este caso resulta demasiado complicado, no vale mucho la pena. Aquí lo que resulta mucho más sencillo, sobre todo tomando en cuenta que ya tenemos las expresiones para las derivadas de las coordenadas que se les llama canónicas. Entonces, en términos de estas expresiones podemos evaluar la derivada de la A, cosa que precisamente veremos enseguida. Entonces, la derivada de A con respecto al tiempo, simplemente utilizando las reglas elementales de cálculo, sería la constante 1 sobre m, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que ya sabemos que vale 0. A eso hay que agregarle mg por x punto, y ahora usamos el resultado de las ecuaciones de Hamilton que tuvimos antes, así es de que esto es lo mismo que px entre m. P.y vimos que es menos mg, a eso hay que agregar mg por x punto, pero el x punto es px entre m, y uno ve aquí fácilmente que el resultado es 0. Entonces tenemos aquí para este problema tres cantidades que se conservan, y de acuerdo con el teorema de Poisson, el paréntesis de Poisson entre cantidades conservadas como estas tiene que ser también una cantidad conservada. En este caso tenemos tres cantidades conservadas, y si vamos formando paréntesis entre ellos, van a ser tres posibilidades esencialmente diferentes las que podemos formar. Por ejemplo, podemos fijarnos en px con h, pero eso ya sabemos que tiene que dar 0, porque la px no depende del tiempo. Ya sabemos que la px es constante, así es de que si en lugar de la a sustituyéramos px en esta relación, esto es 0 porque es una constante, esto es 0 porque la px no depende del tiempo explícitamente, y por lo tanto este es 0, que es lo que está aquí indicado. En forma similar, como acabamos de verificar, el paréntesis de a con h tiene que ser 0, porque justamente para el caso de la a, esto vale 0, aquí la t no aparece explícitamente, ya calculamos la derivada, nos da 0, entonces esto tiene que ser 0 también. Así es que de las tres parejas que aquí se pueden formar, dos de inmediato vemos que son 0. La tercera posibilidad resulta que es diferente de 0, y vamos a calcularla.
Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el paréntesis de px con a, y para ello podríamos utilizar las propiedades del paréntesis que ya se enunciaron en la lección anterior, pero en este caso muy sencillo, es más directo utilizar la definición. Entonces el paréntesis, recordemos, es la parcial de px con respecto a qi, de acuerdo con la convención que estamos usando aquí, por la parcial de a con respecto a pi, y ahora simplemente invertimos los papeles. Ahora tomamos la parcial de a con respecto a qi por la parcial de px con respecto a pi. Aquí lo que tenemos que hacer es invertir las funciones que aparecen derivándose o invertir las variables con respecto a las cuales estamos derivando. Pero solamente hay que hacer una de esas dos inversiones. Si hacemos las dos al mismo tiempo, todo queda exactamente como teníamos al principio y el resultado sería idénticamente 0, pero no es el paréntesis que queremos calcular. Bien, en este caso estas primeras derivadas son 0 porque las p y las q, recordemos, son variables independientes entre sí. Así es de que solamente nos interesa la segunda parte. Ahora, al derivar px con respecto a pi, de nuevo por la independencia que hay entre estas variables, la única derivada que no va a ser 0 es aquella en la que la y sea igual a 1, es decir, que estemos derivando px con respecto a px, y en ese caso esta derivada vale 1. El resultado entonces equivale a simplemente calcular la parcial de a con signo menos con respecto a x, porque aquí solamente de esta suma sobre i sobrevive el término en el que la i vale 1 y la q1 es lo que estamos llamando x. Y vean ustedes, la derivada de a con respecto a x no es 0, sino que esto finalmente es menos mg. Y el resultado, en efecto, es una cantidad que se conserva, pero es una cantidad conservada trivial, es decir, no es una función de las coordenadas y los momentos, sino que es una constante que llamamos trivial. Así es de que estamos verificando que en este ejemplo el teorema de Poisson efectivamente se cumple, pero no nos lleva a ninguna nueva cantidad que se conserve. De hecho, en este caso se puede ver fácilmente, sin tener que hacer cálculos, que no hay ninguna otra cantidad que se conserve que no dependa explícitamente del tiempo, aparte de estas tres que aquí tenemos. Es decir, recordemos que en el problema que aquí estamos tratando, se trata de un sistema con 2 grados de libertad. De hecho, está dado por una lagrangiana regular, así es de que las ecuaciones de movimiento son 2 ecuaciones de segundo orden o 4 ecuaciones de primer orden, y en cualquier caso la solución general debe de incluir 4 constantes arbitrarias. Esas constantes arbitrarias las podríamos reunir para formar 4 cantidades conservadas. 3 de ellas esencialmente aquí ya están dadas. La cuarta que faltaría, esa ya tiene que involucrar al tiempo, y por lo tanto estas 3 que aquí hemos encontrado son esencialmente todas las que aquí se pueden hallar, repito, que no dependan explícitamente del tiempo. Bien, vamos a dejar este ejemplo, espero que sea de utilidad, y ahora vamos a comenzar finalmente a hablar de este punto esencial en donde tenemos una diferencia enorme entre el formalismo lagrangiano y hamiltoniano, como ya iremos viendo en lo sucesivo. Para hacer las cosas sencillas, vamos a comenzar hablando del caso en el que haya un solo grado de libertad, es decir, vamos a suponer que la lagrangiana depende nada más de una q, de una q punto y de una t, y que por medio de las definiciones que ya hemos visto, eso nos lleva a una hamiltoniana que depende de q, p y t, y precisamente la regularidad de la lagrangiana hace que las variables q, p y t sean independientes entre sí. Decía, como resultado de la independencia que se supone entre las variables q, q punto y t, mientras no usamos las ecuaciones de movimiento. Una vez que usamos las ecuaciones de movimiento, entonces ya la q punto no es algo independiente de la q, sino que es la derivada de q con respecto a t, pero antes de eso, mientras estamos, por ejemplo, desarrollando las ecuaciones de Lagrange, recordemos, q y q punto y la t misma se tratan como 3 variables independientes, y lo mismo tenemos aquí. Bien, de lo que se trata ahora es de determinar qué cambios de variable, qué transformaciones de coordenadas podemos hacer
que mantengan la forma de las ecuaciones de Hamilton. Aquí quizá un dibujo ayude un poquito. O sea, pensemos en que tenemos las variables q, p y t, que a este nivel se tratan como variables independientes, y lo que queremos es ahora hacer una transformación que nos lleve a nuevas variables, pero vamos a mantener al tiempo exactamente como estaba en un principio. Es decir, no nos interesa el tipo de transformación más general que podríamos hacer, donde reemplazamos 3 variables por otras 3, sino que queremos simplemente que la t se mantenga, y en cambio estas nuevas variables q y p van a ser funciones de las 3 variables que teníamos originalmente. Es decir, la q es una función de q, p y t, la p es una función también de q, p y t, y lo que queremos es que esta relación se pueda invertir. Queremos hacer cambios de variables, cambios de coordenadas que sean invertibles, de tal forma que tengamos con unas variables o con las otras exactamente una descripción equivalente. Y aquí lo que queremos no nada más es que la descripción sea equivalente, sino que tenga la misma forma. Es decir, que las ecuaciones de Hamilton, que nos dicen que q punto es la parcial de h con respecto a p y que p punto es menos la parcial de h con respecto a q, queremos que estas ecuaciones sean equivalentes a ecuaciones que tengan esa misma forma, que q punto mayúscula sea la derivada de alguna función con respecto a p mayúscula y que p punto mayúscula sea menos la parcial de esta nueva función con respecto a q. Lo que queremos simplemente es que la forma se mantenga, aunque no necesariamente la hamiltoniana sea la misma que teníamos en un principio. De hecho, eso va a ser algo muy importante, porque si podemos hallar transformaciones adecuadas, podríamos entonces construir alguna nueva hamiltoniana que resultara de alguna forma conveniente. Ya esto vamos a ver que efectivamente se puede hacer un poquito más adelante. Ahorita lo primero es determinar bajo qué condiciones hay esta equivalencia. Lo que queremos es que unas ecuaciones y otras digan exactamente lo mismo. Y aquí el punto importante tiene que ver con la existencia de esta función k mayúscula, y lo que vamos a hacer es precisamente a investigar cuáles son las condiciones para que dicha función exista. Entonces lo que viene ahora es simplemente utilizar en varias ocasiones la regla de la cadena. Entonces vamos a comenzar por calcular lo que debiera ser la derivada de esta función desconocida que queremos que exista, k mayúscula con respecto a q minúscula. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, esto sería la parcial de k con respecto a q mayúscula por la parcial de q mayúscula respecto a q, más la parcial de k con respecto a p mayúscula por la parcial de p mayúscula con respecto a q. Aquí no hay un término adicional donde apareciera la parcial de k con respecto al tiempo, porque precisamente estas variables en un caso o en otro son independientes entre sí. Así es de que no podemos tener una derivada en donde aparezca la derivada de t con respecto a q, porque en este momento se supone que esas variables son independientes. En cambio, estas nuevas variables dependen de las viejas variables, entonces allí sí podemos hacer uso de estas derivadas, pero la t es la misma t, y por eso es que aquí no hay un término donde tuviésemos la parcial de k con respecto a t por la parcial de t con respecto a q, porque, insisto, estas variables son en este momento independientes entre sí. Ahora, continuando con el uso de las ecuaciones y de la regla de la cadena, por una parte tenemos que la parcial de k mayúscula con respecto a q tiene que ser, de acuerdo con esto que queremos que se cumpla, el negativo de la derivada total de p con respecto al tiempo. O sea, esto es menos dp en dt, lo escribo de esa forma para que resulte más conveniente para el cálculo que sigue. Y en forma similar, la parcial de k con respecto a p mayúscula queremos que sea la derivada de q mayúscula con respecto al tiempo. Entonces aquí tendríamos más de q en dt por la parcial de p con respecto a q. Y ahora estas derivadas, tomando en cuenta la dependencia en estas variables, se pueden desarrollar utilizando la regla de la cadena. Entonces tendríamos menos la parcial de p con respecto a t más la parcial de p con respecto a q por la derivada de q con respecto a t
más la parcial de P con respecto a P minúscula por la derivada de P minúscula con respecto a T, que multiplican a la parcial de Q con respecto a Q. Y similarmente, la derivada total de Q con respecto a T sería la parcial de Q con respecto a T más la parcial de Q con respecto a Q por dQ en dt más la parcial de Q con respecto a P por dP en dt, que multiplican a la parcial de P con respecto a Q. Y ahora lo que podemos ver es que este término del medio y este término del medio se cancelan. Noten que tenemos las derivadas de P mayúscula y Q mayúscula con respecto a Q minúscula, P mayúscula, Q mayúscula con respecto a Q minúscula, por la derivada de Q con respecto a T. Entonces esos términos se pueden eliminar, cosa que aquí hacemos, y lo que queda ahora se puede expresar de otra forma. Esto equivale a, si agrupamos ahora los términos de la siguiente manera, este término y este los voy a escribir primero, sería la parcial de Q con respecto a T por la parcial de P con respecto a Q positivo, menos la derivada de P con respecto a T por la parcial de Q con respecto a Q. Los dos términos que faltan ahora por considerar contienen a la derivada de P con respecto a T como factor común, y una forma de escribirlos es esta, menos la parcial de Q con respecto a Q por la parcial de P con respecto a P, que corresponde a este que está aquí, menos la parcial ahora de P con respecto a Q por la derivada de Q con respecto a P por la derivada de P con respecto a T. Podemos ver que efectivamente a eso equivale lo que aquí teníamos. El primer término, el primer par de términos más bien, se puede abreviar como un jacobiano. Esto que está aquí, vean ustedes, es el jacobiano de Q y P con respecto a T y Q. Por lo menos es una forma compacta de escribirlo, muy conveniente. Y lo que está dentro del paréntesis también es un jacobiano, pero en este caso conviene reconocerlo como un paréntesis de Poisson. Esto que está aquí, si revisamos la definición del paréntesis de Poisson, aquí la única peculiaridad es que tenemos un solo grado de libertad. Entonces, en lugar de que aquí aparezca una suma sobre i, hay un solo término en esta multiplicación, y aquí también. Esto que está aquí es justamente, de acuerdo con la definición, decía, el paréntesis de Q mayúscula con P mayúscula, y la derivada de P con respecto a T se puede sustituir utilizando la ecuación de Hamilton que teníamos aquí originalmente, de tal manera que hay un cambio de signo y aparece la parcial de H con respecto a Q. Entonces, fijándonos en lo que tenemos en un extremo y en el otro, lo que se puede ver es que las expresiones finales son bastante sencillas y hay cierta regularidad. De hecho, vamos a ver que si ahora calculamos la parcial de K con respecto a P, se obtiene básicamente lo mismo, nada más cambiando esta variable que aparece aquí en estos dos lugares por una P minúscula. Los pasos son esencialmente los mismos. Quizá está un poquito por demás hacerlo, pero bueno, quizá haciéndolo nuevamente eso pudiese ayudar a aclarar algunos detalles. Entonces, la misma historia. Ahora vamos a calcular la derivada de esta función desconocida. No solamente desconocida, queremos saber si esta función existe. No es nada más el problema de determinarla, sino que aquí la parte inicial es probar su existencia. Entonces, igual que antes, esta derivada, de acuerdo con la regla de la cadena, sería la parcial de K mayúscula con respecto a Q mayúscula por la parcial de Q con respecto a P, más la parcial de K con respecto a P por la derivada de P con respecto a P minúscula. De nuevo, imponemos la condición de que las nuevas ecuaciones de Hamilton con las nuevas variables se cumplan. Entonces, la parcial de K con respecto a Q es menos dP en dt, y la parcial de K con respecto a P es más la derivada total de Q mayúscula con respecto al tiempo. Entonces, utilizando esas condiciones, esto se puede escribir como menos la derivada de P
con respecto a t por la parcial de q con respecto a p, más la derivada total de q con respecto a t por la parcial de p con respecto a p. Y ahora utilizamos nuevamente la regla de la cadena. Entonces esto es menos la parcial de p con respecto a t, más la parcial de p con respecto a q por dq en dt, más la parcial de p con respecto a p minúscula por la derivada de p minúscula con respecto a t, por la parcial de q con respecto a p. Y ahora agregamos la derivada total de q mayúscula, que consiste en la parcial de q con respecto a t, más la parcial de q con respecto a q minúscula por dq en dt, más la parcial de q con respecto a p por dp en dt, y todo eso multiplica a la parcial de p con respecto a p. En este caso, lo que podemos ver es que este término y este término son los que se van a cancelar, y eso es fácil aquí de apreciar. Vean que tenemos derivadas de q y p con respecto a p minúscula, q y p con respecto a p minúscula, y ambas multiplican a la derivada de p con respecto a t, pero hay una diferencia de signo que hace que se cancelen. Los términos que quedan se pueden agrupar nuevamente, primero para formar el siguiente jacobiano. Tendríamos la parcial de q con respecto a t por la parcial de p con respecto a p minúscula, que proviene de aquí, menos la parcial de p con respecto a t por la parcial de q con respecto a p minúscula, que proviene de este otro producto. Lo demás se puede escribir ahora de la siguiente forma, como la parcial de q con respecto a q por la parcial de p con respecto a p, que viene de aquí, menos la parcial de p mayúscula con respecto a q, parcial de q mayúscula con respecto a p, por dq en dt. Entonces esto se puede abreviar nuevamente aquí utilizando esta notación para el jacobiano. Aquí recuerden, simplemente podemos decir que esta expresión es una forma de abreviar lo que tenemos aquí. El jacobiano pues normalmente se define en términos de un determinante, y uno puede ver que esto justamente proviene del desarrollo de un determinante 2 por 2 de la parcial de q con respecto a t en una línea, la parcial de p con respecto a p, y en la segunda línea las derivadas cruzadas, q con respecto a p, p con respecto a t. En fin, aquí de nuevo esto se puede reconocer como el paréntesis de Poisson de q y p, y finalmente la derivada de q con respecto a t. Si se satisfacen las ecuaciones de Hamilton en las variables originales, esto tiene que ser la parcial de h con respecto a p. Entonces, como decía, las expresiones que obtenemos son totalmente similares. La única diferencia es que donde aparecía la variable q, ahora tenemos la variable p. Eso es todo lo que cambia, los signos, etc. Todo es común. Bien, ahora la pregunta es muy simple. ¿Existe alguna función k mayúscula cuyas derivadas sean esto y esto? La pregunta parece innecesaria, pero vamos a ver a continuación que no siempre tendría por qué existir una función así. Y la forma de saber acerca de su existencia es considerar las parciales cruzadas. Es decir, vamos a calcular la diferencia entre la derivada con respecto a q de la parcial de k con respecto a p menos la derivada con respecto a p de la parcial de k con respecto a q. Si todo anda bien, esto debiera ser igual a 0. Vamos a ver si lo es en forma idéntica o no. Entonces voy a derivar primeramente, tal como aquí está indicado, esto que ya calculamos. Entonces esta diferencia que está indicada aquí arriba sería la derivada con respecto a q del jacobiano de q y p con respecto a t y p minúsculas, más el paréntesis de q con p por la parcial de h con respecto a p, y a eso le vamos a restar la derivada con respecto a p minúscula de lo que habíamos calculado inicialmente, que es prácticamente una expresión
idéntica a la que aquí tenemos, solamente hay que intercambiar la P minúscula con la Q minúscula. Entonces aquí sigue el paréntesis de Q con P por la parcial de H con respecto a Q. Y ahora desarrollamos lo que aquí nos queda. Esto sería lo mismo que la parcial con respecto a Q de el jacobiano de QP con respecto a TP, que es este término. Y en este término lo que vamos a utilizar es el hecho de que si uno intercambia estos dos argumentos o estos dos argumentos de abajo, hay un cambio de signo. Si cambiamos simultáneamente este par y este par, hay dos cambios de signo y todo queda exactamente igual. Aquí lo que quiero es nada más intercambiar, por ejemplo, los que se encuentran aquí abajo. Y entonces lo que vamos a tener es más la parcial con respecto a P del jacobiano de Q y P, ahora con respecto a Q minúscula y T minúscula. Lo que viene después son las derivadas de este producto y este producto. Y para eso lo que voy a hacer es separar las contribuciones que se van a obtener de allí. Por una parte vamos a tener la derivada con respecto a Q de este paréntesis. Entonces tendríamos la parcial con respecto a Q del paréntesis de Q y P por la parcial de H con respecto a P minúscula, que es parte de lo que sale de este segundo término, y parte de lo que sale de aquí sería menos la parcial con respecto a P del paréntesis de Q y P por la parcial de H con respecto a Q. Hay otros dos términos adicionales que voy a escribir a continuación, y en ellos el paréntesis Q con P es factor común. Uno de ellos sería el término donde esta derivada se aplica a esta derivada también. Entonces vamos a tener la parcial segunda de H con respecto a Q y con respecto a P. Y también con el signo contrario vamos a tener este mismo factor que entonces podemos poner como factor común, y tendríamos ahora la derivada segunda de H con respecto a P y a Q, pero en el orden contrario. Si suponemos que las derivadas cruzadas son iguales, como aquí precisamente estamos imponiendo, esto también sería 0, así es de que esta contribución desaparece. En lo que queda hay dos cosas que podemos observar. Primero, aquí tenemos una cierta combinación muy particular de derivadas de jacobianos, en donde estas variables, vean, aparecen en forma común en el mismo orden, mientras que aquí abajo tenemos las variables QTP, QTP en forma cíclica. Lo que se puede mostrar fácilmente, es cosa nada más de ponerse a hacer el desarrollo, es que la suma de los tres términos, como este, que se obtienen bajo la permutación cíclica de estas tres variables, esa suma vale 0. Por lo tanto, la suma de estos dos sería el negativo del término que aquí falta. Entonces, ¿cuál es el que falta? Pues la derivada con respecto a T del jacobiano de Q y P con respecto, y aquí entonces tenemos que respetar el orden cíclico, entonces aquí sería P y Q, de tal forma que tengamos, vean ustedes, TPQ, 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 la suma de estos tres es 0, por lo tanto estos dos sumados equivalen al negativo de este que tenemos aquí. Estos otros dos términos que aparecen al final se pueden reconocer como un paréntesis de Poisson, justamente este que aquí tenemos. Vean que aparece la derivada de esta función con respecto a Q por la derivada de esta función con respecto a P, menos las derivadas en orden contrario. Ahora, otra vez utilizando el hecho de que si uno invierte arriba o abajo los argumentos hay un cambio de signo, esta primera parte se puede escribir como la parcial con respecto a T del jacobiano de Q y P con respecto a Q y P, más el paréntesis del paréntesis con H. Pero noten ustedes que, de acuerdo con la definición de este jacobiano, esto que está aquí es precisamente lo mismo que el paréntesis de Poisson. Esto que está aquí encerrado es la parcial de Q con respecto a Q por la parcial de P con respecto a P,
menos las derivadas cruzadas, es decir, la parcial de Q con respecto a P por la parcial de P con respecto a Q, de tal forma que todo se puede escribir en términos del paréntesis de Poisson, y lo que queda es la parcial con respecto a T del paréntesis de Q con P más el paréntesis nuevamente de Q con P con H. Pero comparemos esta fórmula que hemos aquí obtenido con lo que teníamos para la derivada total de una función. Recordemos que esto era la parcial de A con respecto a T más el paréntesis de A con H. Aquí tenemos exactamente la misma estructura, lo cual indica que toda esta suma es precisamente la derivada total con respecto al tiempo del paréntesis de Q y P. En conclusión, para que exista esta función K mayúscula, esta nueva especie de hamiltoniana, lo que necesitamos, aquí regresemos a la parte anterior, necesitamos que esta diferencia sea 0, y esto va a ser 0 solamente si esta derivada total vale 0, es decir, si este paréntesis es una constante de movimiento. Entonces, en resumen, lo que hemos probado hasta este punto es la siguiente proposición, que entonces diría así: la transformación Q mayúscula igual a alguna función de QP y T, P mayúscula igual a alguna función de QP y T, mantiene la forma de las ecuaciones de Hamilton si y solo si el paréntesis de Q con P es una constante de movimiento, o lo que es lo mismo, es una cantidad conservada, o también su derivada total con respecto al tiempo vale 0 como consecuencia de las ecuaciones de movimiento. Vamos a ver un ejemplo sencillo para tratar de ilustrar lo anterior. Entonces, vamos a fijarnos en una cierta transformación de coordenadas. Vamos a definir Q mayúscula como un medio de mq cuadrada menos qpt, aquí en forma explícita. Esta Q depende de todo lo que puede depender. Depende de Q, P y T, e inclusive tiene un parámetro m que se supone algo fijo, que no es precisamente parte de las variables que aquí interesan principalmente. Y en cambio la P mayúscula vamos a tomarla simplemente como la P minúscula. Lo que podemos hacer de inmediato es calcular el paréntesis de Poisson entre estas dos nuevas funciones, Q mayúscula y P mayúscula. Esto, recordemos, es lo mismo que el determinante jacobiano de las Q y P mayúsculas con respecto a Q y P minúscula. Y vean ustedes que lo único que va a ser diferente de 0 es el término donde aparece la parcial de Q con respecto a Q por la parcial de P con respecto a P, y en la otra derivada que tendríamos de P con respecto a Q da 0 debido a la forma que aquí hemos propuesto. La derivada de P con respecto a P minúscula vale 1, así es de que solamente hay que calcular esta derivada, y esa derivada claramente da como resultado m por Q menos P por T. Entonces, esta es una función, pero no sabríamos si eso es una constante de movimiento. Eso va a depender de qué ecuaciones de movimiento escojamos, o equivalentemente de qué lagrangiana o hamiltoniana estemos pensando. Vamos a suponer, para hacer las cosas sencillas, que tenemos una hamiltoniana como esta, que correspondería a una partícula libre, y entonces con esta h dada así, las ecuaciones de Hamilton nos dicen que Q punto debe de ser la parcial de h con respecto a p, equivale a p sobre m, mientras que p punto, que tiene que ser menos la parcial de h con respecto a q, vale 0. Entonces, utilizando esos resultados, podemos determinar cuál es la derivada total de este paréntesis que ya hemos calculado. El resultado entonces es mq punto, y al derivar el producto P por T, tenemos dos contribuciones, que serían la primera, por la derivada de T con respecto a T, que es 1,
menos la derivada de P con respecto al tiempo por T. Si usamos las ecuaciones que ya hemos establecido, el producto M por Q punto es P, a eso se le resta P, y finalmente la P punto vale 0, así es de que todo esto es 0. En conclusión, lo que estamos viendo es que esta transformación de coordenadas, de acuerdo con lo que acabamos de probar, debe de ser tal que las ecuaciones de movimiento que aquí tenemos, si se expresan en términos de estas otras variables, deben de poderse expresar también en forma similar a estas, como ecuaciones de Hamilton. Y podemos verificar en forma concreta que las cosas funcionan tal como deben de ser. Vamos a calcular la derivada de Q mayúscula con respecto al tiempo, cosa que podemos hacer fácilmente porque ya sabemos las derivadas de Q y P minúsculas. Entonces vean, la derivada de Q mayúscula sería M por Q punto. Después tenemos un triple producto, pero ya vimos que la P minúscula es constante, así es de que tendríamos Q punto PT por una parte y también tendríamos el producto de Q por P. Si usamos el hecho de que MQ punto es P, entonces el primer término es P por Q. En el siguiente término, lo que tenemos nuevamente es que la Q punto es P sobre M, así es de que tendríamos P cuadrada sobre M por T. Y finalmente aparece el término Q por P, que no hay que hacer nada con él. Y aquí uno ve que estos dos términos se cancelan, y el resultado entonces es simplemente menos P cuadrada sobre M por T, lo cual debe de poderse expresar en términos de las nuevas variables. Y efectivamente, como la P minúscula y la P mayúscula son iguales, esto equivale a menos P mayúscula al cuadrado sobre M por T. Y lo que queremos es que esto sea parte de las ecuaciones de Hamilton con una nueva función hamiltoniana en términos de las nuevas variables que aquí tenemos. La Q punto mayúscula tiene que ser la derivada de K con respecto a P, y esa es una información que podemos guardar para lo que sigue. Por otro lado, P mayúscula es lo mismo que la derivada de P minúscula, y eso es 0, y queremos que esto sea menos la parcial de K con respecto a Q mayúscula, la otra mitad de las ecuaciones de Hamilton. Esto nos dice que la K mayúscula no puede depender de Q mayúscula, y entonces, utilizando esta otra información, se ve que una posibilidad es que la K mayúscula sea menos P cúbica sobre 3M por T. Claramente es una función pues distinta a la que teníamos aquí originalmente, y esto es lo que típicamente va a ocurrir, que podemos tener nuevas hamiltonianas que no están relacionadas simplemente por un cambio de variable. Vean que si hiciéramos este cambio de variable trivial aquí en la h, lo único que obtendríamos sería P mayúscula al cuadrado sobre 2m, pero eso definitivamente difiere de lo que tenemos aquí. Por una parte, esta h no depende del tiempo explícitamente, mientras que esta sí lo hace. Entonces hay muchas cosas que pueden variar al hacer una transformación de esta clase, y vamos a seguir hablando de todo esto en la siguiente lección, en donde vamos a encontrar una forma muy simple de construir transformaciones convenientes. Es decir, aquí esta transformación de coordenadas que se propuso, pues simplemente se propuso sin explicar cómo salió, pero lo que vimos es que el paréntesis de estas funciones efectivamente es una cantidad conservada, siempre y cuando uno escoja, por ejemplo, la hamiltoniana así. Es posible que con otras hamiltonianas también esta función resulte ser una constante de movimiento y algo similar ocurriría. Pero bueno, aquí espero que por lo menos este ejemplo muy sencillo sirva para ilustrar lo que ya vimos en la parte anterior, y ya seguiremos hablando de todo esto en las siguientes lecciones sobre este tema que, como decía, es un tema fundamental en donde se va a poder apreciar finalmente las ventajas que tiene el formalismo hamiltoniano sobre el lagrangiano. Gracias por la atención y hasta la próxima.